Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que hoy aquí vamos a hablar de amor y solo de amor. Leo, al final del vídeo te voy a dar un mensaje especial en el cual vamos a utilizar la bola de cristal. Vamos a ir comenzando, Leo, con los asuntos sentimentales. Vamos a ver, Leo. Hay alguien del pasado aquí que no termina todavía de irse. Y es alguien que saca lo peor de ti, Leo. Peleas mucho. Sientes rabia. Hasta que llegue el momento de que uno de los dos, y yo creo que en este caso serías tú, que toque fondo. Si seguimos dejando entrar esta persona del pasado, no le abrimos puertas a alguien más. Vas a notar un cambio de energía dentro de muy poco, Leo, en el cual tú ya comienzas a ver esto de otra forma o a querer seguir adelante. Esto para los que estéis en esta situación. Pero como decisión definitiva todavía quedan algunos meses, ¿bien? No pienses por ningún momento, Leo, que tú cuando te alejes de esta situación es que tú te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, porque no es así. Los Leo que estáis solteros, solterísimos, tengo que decir también que se avecina una situación en la cual te puedes ver un poquito envuelto en un triángulo amoroso. Esta persona te puede generar ilusión, pero esta persona tiene pareja. Y aquí sí dicen, claro, esta persona no se separaría de su relación actual que tiene, ¿no? Así que cuidado con estas situaciones. Leo, para muchos de vosotros, y voy a hablar ya en general, para todos los que estéis solteros, independientemente de la situación que tengáis, tengo que deciros que yo en el mes de septiembre os veo en pareja oficial. Así que entiendo y comprendo que antes de este mes, en este tiempo, vas a conocer a alguien. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, con los asuntos del corazón. Si te hablo así en general, Leo, te digo que aquí una persona importante que tiene cargas familiares quedará algo contigo, comunicaciones con esta persona, pero esta persona aún tiene algo que le ata a su ex. O sea, que esto no está totalmente zanjado, ¿no? Entonces, ¿podría ser esta una de las personas importantes? Yo pienso que sí. Y te voy a decir por qué sí, Leo. Porque esta persona cuando se acerca a ti, ten en cuenta que esta persona no te miente, o sea, te viene con la verdad y es alguien que no miente. Leo que estáis casados y los que estáis en convivencia y novios. Veo cierto alejamiento emocional entre vosotros dos, ¿bien? Y
¿cómo se dice? La inmadurez de alguno de vosotros, ¿no? Está haciendo que más haya alejamiento. Hay comportamientos que no son de una persona que está en pareja. Porque cuando uno está en pareja, no está soltero ni soltera. Esto más adelante va a haber aquí por parte de uno de los dos una salida del hogar, pero es como una especie de susto, ¿vale? Como se suele decir, que aquí después hay una continuidad, aquí se arreglan las cosas y demás, pero hay que hacer un trabajo muy laborioso para cambiar la situación, la manera de pensar de uno de los dos, y yo creo que es de la persona que se comporta de forma inmadura. Bien, vamos a seguir. Quiero decir algo, y esto no va para todos, que en muchos casos hay un pasado que va a tocar a la puerta después de mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Buscando qué? Estamos hablando de mucho tiempo, ¿eh? Y esto podría ser perfectamente para los que estéis ya casados. Estéis en pareja ya, tendréis vuestra vida ya. Ese es el tema, ¿buscando qué? ¿Qué busca esta persona? Así que, si esto pasa, yo lo digo para que no os sorprenda. Vamos a seguir. Todos los cambios que se avecinen de aquí a 1 mes y medio son cambios que los vas a querer tú y que los vas a provocar tú. Y aunque el futuro para ti lo veas negro e incierto, sabes bien que esos cambios serán necesarios, aunque te cueste, para que tú puedas ser feliz, Leo. Vamos a seguir, Leo. Vamos a seguir. Hay algo que parecía que avanzaba como muy rápido, ¿no? Como que todo iba bien, encaminado. ¿Cómo tiene que ir? Pero hay algo que se corta aquí. Hay algo que se corta. Y este corte que sale aquí genera dudas. Este parón genera dudas. Dudas que pueden llevar a muchas cosas. Depende cada uno de su situación, también lo digo, ¿eh? Depende cada uno de su situación. Dudas a que hay engaños, dudas a que no se han hecho las cosas bien y me lo has ocultado. En fin, dudas. ¿Bien? Vamos a seguir. Leo. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Vamos a hacer una tirada general. Leo, tengo que decir, en la tirada general, dicen las cartas, habrá mucho movimiento de energías, habrá un cambio para muchos de vosotros, pero todo también depende de cómo se manejen todos estos cambios, porque yo para muchos de vosotros veo los caminos abiertos, y salen caminos abiertos, y salen muchos de vosotros que se inicia una historia nueva, que ya depende de lo que queramos en un futuro o no.
Si yo estoy en lo cierto y esta historia nueva comienza, yo te puedo hablar que tú en el mes de diciembre o finales de noviembre estarías casi conviviendo con esta persona, ¿eh? Pero no en el lugar que estás ahora mismo, sino en otro lugar. Para otros de vosotros, ya he dicho, los que estáis casados en convivencia y novios, dicen que hay algo que separa. O algo que uno de los dos paramos. Y eso hace que cree cierta duda en diferentes aspectos de la relación. Esto es como decir, si íbamos para adelante con esto, ¿por qué de repente se para? Aquí hay algo. Vamos a seguir con el mensaje, Leo, especial del amor. No dudes, Leo, de lo que te puedan ofrecer otras personas. No lo dudes ni un momento. Antes de pensar que te está vendiendo la moto, compruébalo. Compruébalo antes de pensar. Vamos a seguir, Leo. Seguimos con otro mensaje, ahora sí, en el cual vamos a trabajar con la bola de cristal. Vamos a ver, Leo. Debes de realizar algún tipo de curación energética, Leo, porque hay muchas cosas que no se deberían de haber torcido o muchas cosas que pueden torcerse ahora mismo. Leo, 2 personas en concreto luchan por protegerte y sale clarísimamente. 2 personas luchan por protegerte, Leo. Tienes que tener cuidado con ciertas traiciones que se avecinan de gente muy cercana. Y te avisan aquí de algo es que parece ser que esto tú lo esperabas, esto que va a pasar tú lo esperabas, pero lo esperabas hace años, no ahora, Leo. Es alguien cercano, sí te lo digo, pero esto que va a pasar tú lo esperabas hace tiempo y no pasó. Esto pasa ahora. Leo, intenta contactar con tus seres queridos. Muy importante. La J ha marcado muchísimo en la bola. Presta la atención. Leo, te mando un besito fuerte, ¿eh? ¿Y qué más que decirte? Pues que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Leo, que nos vemos en el próximo vídeo.